Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a una nueva meditación de la palabra del Señor. Gracias le damos a Dios porque nos permite una vez más poder escuchar su dulce y hermosa voz a través de un texto de la Sagrada Escritura. Recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y Dios siempre nos va a hablar a través de esta palabra, porque también dice en ella que ella es la palabra profética más segura. Así que lo que esté por fuera de estas sagradas escrituras es algo añadido y es algo que no es de inspiración divina. Así que lo que podemos encontrar nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, es lo que necesitamos. Lo que esté por fuera de esta palabra hermosa está de más, pero la palabra de Dios es la que es viva y es la que es eficaz para cualquier momento, para cualquier dificultad, para cualquier etapa de nuestras vidas que estemos pasando. Esta palabra es la que es lumbrera a nuestro camino, y es esta palabra la que nos edifica cada día. Así que en el día de hoy vamos a tener una corta reflexión y vamos a tomar como referencia el libro de Santiago, el capítulo 3, el versículo 13, que dice: la sabiduría de lo alto. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y apartándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas, todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes, amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. He titulado esta corta reflexión de la palabra de Dios: un pedazo de cielo en la tierra. ¿A qué me lleva este texto de la palabra de Dios a meditar o a pensar? Que sí es posible vivir de una forma agradable. No es raro uno encontrarse a muchas personas angustiadas por sinnúmero de circunstancias y estresadas en el día a día. Estamos con un estrés o con ansiedad. Nosotros los seres humanos en esta generación viven estresados, viven ansiosos, viven acelerados, con deseos de conseguir o de ser, y es con ese afán. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, bueno, viven con ese afán y a la larga esto produce enfermedades, produce depresión y un sinnúmero de cosas que a la larga lo que nos está conllevando todo esto es a estar intranquilos, a estar inseguros, a sentirnos incompletos y con muchos vacíos en nuestras vidas. Pero aquí la palabra de Dios nos lleva y nos muestra un panorama totalmente diferente que se puede lograr, y es tener paz, estar tranquilos. Y es por eso que he titulado este pensamiento de la palabra de Dios: un pedazo de cielo en la tierra. Dios no solamente a nosotros nos ha salvado o nos quiere salvar, a la raza humana, a la gente, a las personas, nos quiere salvar. No solamente nos quiere salvar, sino que también quiere que nuestra estadía aquí en este mundo sea agradable, sea fructífera, sea próspera, sea buena. Y no está mal en pensar ser próspero en todas las cosas, así como lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo, o debería de ser el anhelo para todos los que hemos creído en este Dios grande, en este Dios poderoso, que seamos prosperados en todas las cosas, sin desconocer o hacer a un lado que en ocasiones vienen momentos difíciles,
que vienen pruebas, vienen dificultades, pero que esto en realidad lo necesitamos porque esto nos ayuda a madurar. Pero no quiere decir con esto de que toda nuestra vida tenga que estar sometida a las pruebas. No quiere decir que toda la vida tengamos que estar subyugados a una enfermedad o estemos siempre de problema en problema. No, nosotros debemos de pedirle esta sabiduría que dice acá, pedir la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría espiritual para poder entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Los que hemos conocido a Dios, deberíamos de en nuestras oraciones pedir sabiduría y decirle a Dios, dame sabiduría para vivir mejor, para entender cuál es tu propósito y así de pronto no ser tercos o no ir en contra de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Así que cuando nosotros podemos tener esa sabiduría de Dios, es donde vamos a tener paz con todos. Aquí dice el versículo 17 de esta porción, dice, en cambio, los que tienen la sabiduría de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, amables con los demás, se compadecen con los que sufren y siempre hacen lo bueno y tratan a los demás de la misma manera. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender de que sí es posible vivir bien aquí en la tierra, pero hay unos pasos a seguir. Hay que pedir sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene desde el cielo, para no vivir amargados, para no estar teniendo celos o estar en contiendas con los demás, no siendo orgullosos. Así que cuando tenemos la sabiduría de Dios, tenemos esa humildad y tenemos la gracia de Dios en nosotros también. Cuando esto se da en nosotros, cuando esto se da en nuestras vidas, es que podemos vivir una vida en Cristo, una vida plena. Y cuando vivimos una vida plena, podemos decir, estamos viviendo un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y eso es lo que quiere Dios, que vivamos bien y que estemos bien, que disfrutemos también acá. Sabemos que nos espera una eternidad de alegría, de gozo, para los que esperamos en Dios, para los que andamos en la gracia de Dios. Pero desde acá, desde la tierra, podemos empezar a vivir nuestro cielo, empezar a vivir de una forma agradable, poder disfrutar las bendiciones que el Dios Altísimo tiene. Así que es momento de sacarnos de nuestra mente de que los que amamos a Dios, los cristianos, somos los más pobres, tal vez económicamente, o somos los que pasamos pruebas, dificultades. No, el diablo quiere atacarnos, pero no olvidemos que él ya está vencido. Aquí lo que debemos nosotros es agarrarnos de Dios, disfrutar las bendiciones de Dios y que cuando llegue el momento difícil, tampoco soltarnos de la mano de Dios. Y así es cuando nosotros podremos entender que estamos viviendo un pedazo de cielo aquí en la tierra, que estamos viviendo el gran amor de Dios, que estamos viviendo en la gracia de nuestro Dios. La invitación por medio de esta reflexión es para los que aman a Dios, para los que siguen, los que viven bajo la gracia de Dios, los que lo han aceptado en sus vidas. Es decirles, si se puede vivir, si se puede tener un pedazo de cielo, digámoslo así, aquí en la tierra. Y todo esto es cuando amamos a Dios, cuando no nos salimos de su mano, porque la palabra de Dios dice, ¿y quién los podrá arrebatar de mi mano? Así que no nos salgamos de la mano de Dios. Vivamos la vida cristiana a plenitud, vivamos la vida que Dios manda, vivamos esta vida que no se va a volver a repetir. Esta vida es única y vivámosla bajo el dominio de Dios y vivámosla bajo la voluntad de Dios, la cual es agradable, algo agradable y es perfecta. Así que más claro no puede ser la palabra de Dios. Dios nos mandó a que vivamos bien, a que disfrutemos al máximo esta vida, porque sí se puede tener un pedazo del cielo aquí en la tierra. Dios te bendiga.